comenzar con una frase que de esta parte se repite mucho. Bien que se hable tanto de educación. Como digo, es una frase recurrente, ¿no? Últimamente parece que el tema educativo ha pasado a ser objeto de debate público. Es verdad que a partir del año 90, con la LOCSE, digamos que el delirio pedagogista se ha ido implantando poco a poco, pero también creo que ha sido, sobre todo en estos últimos años, digamos, cuando se ha acelerado todo este proceso, ¿no? Y la influencia del disparate pedagogista ha sido cada vez más perniciosa y ha ido calando poco a poco en este debate público y en un ámbito como es la educación, pienso que debería ser uno de los ámbitos más sólidos e impermeables a la vaguedad, a la estupidez y al negocio, ¿no?, de toda sociedad que se pretenda avanzada. Aunque muy pocos se atreven a discutir la importancia de un buen sistema educativo como ascensor social. De hecho, hay mucha gente que saca pecho, pero una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que después se defiende, ¿no? Todos conocemos a colegas y a personas incluso con una sólida formación que aplauden cada supuesta novedad pedagógica y cada nueva ocurrencia con fervor y con muy poco espíritu crítico. Curiosamente son los que más demandan después el espíritu crítico en la escuela, ¿no? Y es que ni siquiera las buenas intenciones garantizan la sensatez educativa. Imagínense las consecuencias tan graves que pueden tener las malas intenciones, que también las hay. Y mientras todo esto va transcurriendo y mientras los congresos educativos se van sucediendo y se clausuran lanzando aviones de papel al aire, y mientras la última entidad bancaria saca su campaña para hablar de educación, los profesores muchas veces nos sentimos un poco como en una película de los Monty Python y tratamos de mantener un poco el sentido del humor fuera del aula y la seriedad con la que nos tomamos el oficio dentro. Para que me entiendan, cuando un gurú educativo, y voy a hacer una pequeña aclaración para neófitos, los gurús educativos son aquellos seres muy populares, que no prestigiosos, porque no es lo mismo, a quienes se reconoce por parte de las administraciones públicas y de instituciones privadas con ánimo de lucro una autoridad, iba a decir intelectual, no diré intelectual para no ofender, diré una autoridad espiritual, más bien es esto, que les permite indicar al docente qué, cómo, cuándo, qué enseñar, ¿no?, a personas que habitualmente llevamos muchos años, ¿no?, y nos aconsejan sobre un oficio que ellos más bien conocen de oídas. Bueno, pues hecha esta aclaración, les decía que cuando un gurú educativo aparece en los medios pontificando sobre nuestro trabajo, pues es muy difícil que nos lo tomemos en serio, ¿no?, y nos terminamos imaginando más bien a aquellos caballeros de la mesa cuadrada que van galopando sin caballo y entrechocando cocos, ¿no?, con sus ocurrencias, ¿no? Y como digo, es muy difícil tomarnos en serio estas recomendaciones y entonces recurrimos a la evocación de los Monty Python para evitar enfadarnos, porque los enfados normalmente no suelen llevar a buen puerto, ¿no? Entonces un poco la idea sería pues mantener la seriedad dentro de clase y algo de cachondeo afuera para intentar sobrellevar mejor esta profesión. Esto no quita a defender que el sentido del humor es útil también dentro de clase. Bueno, quedémonos un poco con esta idea de seriedad. Está más cerca de la responsabilidad que de la severidad. Y veamos por qué el título de esta ponencia es Uso y abuso de la pedagogía. Bueno, en primer lugar tengo que decir que aunque no fui yo quien sugirió el título, enseguida me pareció un título más que muy atractivo, que también un título que me podía permitir muy bien desarrollar las tesis que mantengo desde hace ya unos años sobre la pedagogía y sobre sus derivas. Grosso modo, podríamos decir esto, que yo me tomo muy en serio mi oficio, músico que enseña música, defiendo a la pedagogía del pedagogismo y considero que el pedagogismo es el auténtico enemigo de la pedagogía, que supone una deformación de lo que la auténtica pedagogía debería ser, en mi opinión, que es servidora del conocimiento, de igual manera que los profesores no somos más que los humildes transmisores. Entonces, se preguntarán, ¿a qué me refiero cuando distingo pedagogía de pedagogismo
o por qué muchos profesores, preguntaría yo, recelamos de la pedagogía. También preguntaría, ¿qué errores se han cometido desde el ámbito pedagógico que han provocado que muchos profesores sean escépticos, en el mejor de los casos, o directamente que rechacen la pedagogía, que sigue siendo imprescindible? Bueno, estas preguntas las voy dejando por aquí y las trataré de ir respondiendo en los próximos minutos, ¿no? Sin pretender tampoco un análisis exhaustivo del pedagogismo. No me llevaría mucho tiempo y además ya dicen los expertos que más de 15 minutos es difícil mantener la atención y yo tampoco les voy a discutir. Aprovecho para hacer otro inciso. Verán que soy muy crítico con los expertos educativos, igual que lo soy con la pedagogía. Yo quiero dejar claro que existen los buenos pedagogos y existen los expertos excelentes en educación. Los buenos pedagogos habitualmente no aparecen en los medios. Y a los expertos educativos, a los auténticos expertos educativos, los reconocerán ustedes porque nunca se llaman a sí mismos expertos educativos. Bueno, continúo entonces. Podríamos considerar la pedagogía desde varios puntos de vista, pienso que son complementarios. Por un lado, se trataría de la disciplina que estudia las diferentes metodologías didácticas. En segundo lugar, hablaríamos de la práctica de la enseñanza, como sinónimo casi de didáctica. Y en último término, hablaríamos de la pedagogía como la propia reflexión acerca de la enseñanza. Si acudimos a la etimología, como bien sabrán, comprobaremos que la palabra pedagogía proviene del griego paidos y agen, que significa niño, guiar o conducir. Bueno, esta idea de conducir, que tanto gusta a los novólatras y a los adalides de los nuevos paradigmas educativos, es, como vemos, muy antigua. De hecho, en la Grecia clásica era asumida por los esclavos de las familias pudientes, acompañaban a la escuela a los niños. En efecto, se puede interpretar que el papel del profesor, como insisten los más fanáticos del pedagogismo, consiste en acompañar al alumno, sencillamente, en acompañarle durante el trayecto. También podríamos remitirnos a Platón y considerarlo un auténtico libertador. Así que sus alumnos abandonen la caverna y asciendan hacia la luz del conocimiento. En cualquier caso, cualquiera de estas tres acepciones de la pedagogía o cualquiera de estas tres formas de entenderla, creo que son perfectamente asumibles a la hora de afrontar la tarea de enseñar, lo cual considero que hacen falta tres cosas muy importantes. En primer lugar, y en relación con estas tres de las que acabo de hablar, parece evidente que estudiar, analizar, recopilar las diferentes estrategias didácticas es siempre un planteamiento honesto y abierto para dar con aquellas que mejor favorezcan la práctica de la enseñanza. En segundo lugar, no se puede aprender a enseñar sin poner en práctica lo que uno ha de enseñar. Dicho de otras palabras, sin experiencia docente no hay posibilidad de eficacia docente. Y en tercer lugar, resulta imprescindible para la continua mejora del ejercicio de la enseñanza la constante reflexión y autocrítica sobre lo que uno enseña y sobre cómo lo enseña. Tanto los tres sentidos de los que hemos definido la pedagogía, como las tres ideas de las que acabo de hablar ahora, dependen, se apoyan o vienen, si prefieren, condicionadas por algo que debería ser incuestionablemente situado en el centro de la enseñanza y que es el conocimiento. Bien, y como yo veo la situación, desde el momento en el que la pedagogía hegemónica coloca en esa posición al alumno en sustitución del saber, desde el momento en el que desprecia el qué para otorgar toda la importancia al cómo, la pedagogía deja de ser pedagogía para convertirse en una hipertrofia, podemos denominar pedagogismo, que es un cambio no menos profundo en realidad que el que supuso el paso del teocentrismo al antropocentrismo. Hay más de fe, de evidencias en los postulados pedagogistas. Bueno, hemos visto dos motivos por los que la pedagogía ha dejado de ser pedagogía. Debemos añadir uno, que la influencia es, si cabe, más perniciosa, que es la obsesión con la modernidad. Recordemos antes, a modo de repaso, o para utilizar esto tan importante en la enseñanza como es la evocación, las tres razones expuestas antes, en las que yo me apoyo para defender la idea de que ya apenas queda pedagogía, sino que casi todo es pedagogismo. La primera es el alumnocentrismo, podemos llamarlo así. La segunda sería la suplantación del qué por el cómo. Ahora me detendré un poco en cada una de ellas. Y la última sería el afán de modernidad. Vayamos entonces con la primera, lo que llamamos alumnocentrismo.
Bueno, puesto que el fin de la educación ya no es, o parece que ya no es, formar personas a través del conocimiento, el objetivo desde ese punto de vista deja de ser alcanzar esos conocimientos que servirán para refinar, utilizar y sensibilizar al futuro ciudadano, para pasar a ser el bienestar del alumno. Claro, entonces las estrategias, los métodos y la reflexión tienen que ir por cauces bien distintos, ya que es indiscutible que en no pocas ocasiones, más tratándose de niños o adolescentes, el bienestar del alumno se encontrará en un plano bien distinto de su formación intelectual. Supondrá más bien abandonar su zona de confort, emplear el lenguaje más psicologista, para verse forzado a esforzarse, ¿vale? Y para poder alcanzar lo que se le exige y para lo cual, obviamente, se le ha de prestar toda la ayuda que requiera. En este sentido, no está de más rechazar otra idea tóxica, como es la de que los profesores tenemos que adaptarnos a los gustos e intereses de nuestros alumnos, una idea muy reforzada por la última ley educativa, obsesionada con relacionar cada contenido. Expliquemos, y perdonen que utilice estos dos conceptos casi sacrílegos, ¿no? Como son explicar y contenidos, pretenden vincularlas siempre con algo que les resulte cercano. En mi opinión, y defendiendo algo que a menudo hago en clase, que como es la búsqueda de ejemplos y conexiones que les resulten cercanos o familiares a los alumnos, más bien tendríamos que hacer lo contrario de lo que nos indican desde las altas instancias pedagogistas, que sería alejar momentáneamente a los alumnos de sus gustos e intereses para acercarlos a gustos e intereses que todavía desconocen. Enseñar es abrir puertas, no cerrarlas tras los alumnos. Y para muchos de mis alumnos, mis clases serán la única oportunidad que tengan de conocer, en este caso, músicas a las que jamás se acercarían por sí mismos. ¿Debería conformarme entonces, pregunto, que la música siga interesando a los alumnos a los que ya interesa y olvidarme de aquellos a los que nunca les ha interesado? ¿Debería renunciar entonces a que estos alumnos accedieran a algo que, además de ser muy beneficioso, les podría reportar un gran enriquecimiento y disfrute personal? Digo más, tampoco sabemos si la música, como no lo sabemos de las matemáticas o de la literatura, no puede ser en el futuro una auténtica pasión para un alumno que ahora mismo no piensa que eso pueda ocurrir. Y por otra parte, he estado también en todo lo que rodea a la educación, la idea de que esta no puede ser una carrera de obstáculos, también relacionado con todo esto del alumnocentrismo. Bueno, precisamente la escuela debe ser el lugar en el que el alumno ha de afrontar y aprender a afrontar las dificultades para perfeccionarse, contando siempre, insisto, con toda la ayuda que necesite. El buen maestro, de hecho, es aquel que sabe plantear a sus alumnos retos atractivos que supongan para ellos un aprendizaje. Y no hay aprendizaje sin dificultad. Incluso para aprender a atarse los cordones de los zapatos es necesario vencer las dificultades iniciales. El atractivo de aprender, además, consiste en que no te aprenda la primera y sin dificultad. Aprender es un viaje hacia lo desconocido, es una aventura. ¿Y qué aventura nos resultaría apasionante si tuviéramos el premio a la vuelta de la esquina? Una cosa más, en relación con este asunto, es que siempre se debate sobre cómo motivar al alumno para el aprendizaje. Y en mi opinión se comete siempre el mismo error. Es partir del alumno y no del conocimiento, que es el que impulsa la motivación y no al contrario. Nada estimula más a un alumno que comprobar que progresa, que constatar que está aprendiendo. La motivación, y esto no es una opinión mía, sino una evidencia, está vinculada con el logro. Es un poco aquello que decía el escritor Eduardo Mendoza, que dijo en cierta ocasión, y que podría ser bueno, aparte de hermosa, una muy acertada descripción del aprendizaje. Decía Eduardo Mendoza: vamos a hacer una excursión que será larga y que requerirá parar más de una vez. Al final las vistas serán espectaculares. Bueno, paso al segundo punto, que sería la suplantación del qué por el cómo. Bueno, en la enseñanza, el qué y el cómo son importantes. Importa que se enseñe, importa que se sabe para poder enseñarlo, e importa cómo se enseña para que el proceso no se reduzca al enseñar, sino que comience con el enseñar y finalice con el aprender. La insistencia pedagogista en despreciar el qué nos ha llevado a una situación alarmante en la que parece que se puede saber poco y ser un buen profesor. Según dicen, comunica muy bien, por ejemplo. O sea, harto difícil porque para comunicar bien se requiere dominar aquello que se pretende comunicar. Un gran comunicador sin conocimientos es un embaucador, un charlatán. Cuando se repite una y otra vez que nuestro trabajo no puede consentir, por ejemplo, que no puede consistir en acumular conocimientos, este es otro de los grandes
traumas de mucha gente. No sé qué tienen contra la enciclopedia y contra acumular conocimientos como si fuera una suerte de variante intelectual del síndrome de Diógenes. Tampoco sé qué tienen contra Voltaire, con lo que les gusta Rousseau. En fin, todo esto no deja de ser un repunte de la batalla tradicional entre defensores de la ignorancia y defensores del conocimiento. Como apuntaba al comienzo de esta disertación, la LOCSE ya nos alertaba contra los contenidos y apostaba por los procedimientos, como lo hace la precuela, la LOMLOE, esta vez por medio de las competencias y las imparables situaciones de aprendizaje, que algunos ya las llaman situaciones de aterrizaje, o cómo vienen haciendo en realidad las leyes, porque realmente tienen muchas menos diferencias de lo que algunos quieren entender. Esto es al final lo mismo, es reducir el peso del objetivo con los contenidos en favor de lo subjetivo. Aquí podemos llamarlo competencias o podemos incluir la educación emocional, los valores, las competencias, todo lo que queramos, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que las competencias, nomás las despeguemos de los contenidos, llega un momento en el que ya no sabemos ni de qué estamos hablando. Es difícil ser competente en algo si uno no tiene conocimiento sobre ese algo. Y conviene sacar a colación también aquí, en este momento, dos planteamientos defenestrados por el pedagogismo, dos ideas defenestradas por el pedagogismo, como son, en primer lugar, la memoria y después la clase magistral. Voy a ser también muy breve. Con respecto a la memoria, la cosa es tan sencilla como que memorizar no basta, pero es imprescindible. ¿Por qué? Pues por una razón muy fácil de entender, porque aquello que no queda en la memoria, por lo tanto no se puede evocar, no se puede recuperar, porque no ha sido aprendido. En cuanto a la clase magistral, personalmente pienso que todos mis alumnos merecen clases magistrales y yo hago todo lo posible por acercarme, sea un poco, llegar a impartir una clase magistral. Ojalá todas mis clases fueran magistrales, pero claro, cuando yo me estoy refiriendo a la clase magistral, no estoy hablando de una clase aburrida o monótona, porque no encuentro nada magistral en ser monótono. Y tampoco me refiero a la instrucción directa o a la técnica expositiva o a la enseñanza explícita, sino a cualquier metodología, cualquiera, o conjunto de metodologías, que favorezcan una enseñanza hecha con maestría. Me da lo mismo si está basado en explicaciones y ejemplos, si se basa en proyectos o se utiliza el aprendizaje cooperativo, porque esto es lo de menos. Lo que importa es que esté fundamentada en unos sólidos conocimientos y que sea clara y eficaz, porque el fin no puede ser otro que lograr que los alumnos adquieran esos conocimientos. Y vamos, por último, al afán de modernidad. Aquí voy a remitirme a Hannah Arendt, cuando, bueno, en sus numerosas alusiones a la educación, siempre brillantísimas, hablaba de que la educación, debido a su naturaleza, no podía prescindir ni de la autoridad ni de la tradición. Y entrando en esta cuestión, rebatía a quienes insisten en abrazar toda novedad, el hecho de ser algo nuevo. Decía una frase que a mi juicio es demoledora. Y la frase es: el mundo siempre es más viejo que tú. Una frase genial y muy contundente, porque por mucho que nos empeñemos en ser muy modernos, muy innovadores y en estar a la última, es que precisamente lo que tienen las modas es que pasan y una deja obsoleta a la otra enseguida, mientras que lo que perdura lo hace a menudo porque está al margen de las costumbres y porque ha demostrado que siempre es valioso, independientemente de las circunstancias y del momento. Por eso es tan importante conservar lo que merece la pena ser conservado y actualizarse o mudar aquello que requiere ser puesto al día. Y por eso, entre otras cosas, deberíamos evitar renunciar a los clásicos, también tan supuestamente dados de moda. Como deberíamos intentar no atribuirnos legitimidad para transformar la enseñanza en otra cosa, puesto que la enseñanza siempre ha sido y siempre será al final una transmisión de conocimientos. Porque enseñar no es curar ni es entretener, aunque pueda ser, porque puede serlo, rehabilitador y puede ser entretenido, incluso apasionante, pero que pueda serlo no quiere decir que deba serlo. De igual manera que afirmar que un profesor tiene que hacer lo posible, acercar a sus alumnos la materia y que les resulte sugerente, esto no significa que tenga que resultarles siempre atractiva, porque no todos los contenidos, no todas las actividades, ni todas las tareas pueden serlo. Pueden serlo para unos alumnos, pero no para otros. En ese caso, ¿qué hacemos? Dicho de otra forma, no debemos aspirar a ser modernos, sino a ser eficaces.
no debemos perder de vista que nuestro propósito es que nuestros alumnos aprendan. Y además disfrutan, tenemos que sentirnos doblemente reconfortados. Si aprenden lo que queremos que aprendan, no deberíamos sentirnos en absoluto frustrados. Y por más que insistan, un alumno aprende básicamente como lo ha hecho siempre y mediante los mismos procesos cognitivos que no han cambiado. Un alumno necesita disposición para aprender, un buen maestro y un contexto favorable para que se produzca el aprendizaje. Claro está que este planteamiento no es bueno para el negocio educativo, es real. Por otro lado, es llamativo, incongruente sobre todo, que todos coincidan en el deterioro de la capacidad de atención de nuestros alumnos, algo más que constatado, y al mismo tiempo se fomente el uso de pantallas, la sobreestimulación y el recurso a lo novedoso y a lo emotivista, a lo emocionante, captar esa atención deteriorada, cuando lo sensato sería trabajar esa atención evitando la sobreestimulación en lugar de resignarnos a ellas plegándonos al mundo TikTok. En fin, todas estas reflexiones que he ido dejando por aquí son las que yo me hago, creo que también otros profesores y creo que también otros padres, desde luego yo también me las hago como padre, y son las que me hacen concluir la pedagogía, y ya no es tanto pedagogía como pedagogismo. Y esta postura, quiero decir que no me convierte en antieducativo ni me convierte en antipedagógico. Es la pedagogía la que debería reconocer sus errores y rectificar. La pedagogía debería ayudarnos a los profesores a ampliar y a enriquecer nuestra práctica docente con metodologías y estrategias eficaces, sin aspirar a la modernidad, que además siempre es impostada, ni perseguir la estética. La pedagogía tendría que reforzar la idea de que la escuela es, o debería serlo, ascensor social con el que algunos aún soñamos y que se encuentra desde hace tiempo averiado y sin visos de arreglo, no mostrando compasión y estafando a los alumnos de entornos desfavorecidos, sino garantizándoles la posibilidad de culturizarse tanto o más que los procedentes de entornos más favorables. Si la pedagogía ha renunciado a esto, es, entre otros factores, porque se ha dejado embaucar por los cantos de sirena pedagogistas, convirtiéndose en una rémora para la enseñanza y en un peligro para nuestros alumnos y nuestros hijos. Los motivos de fondo son variados, el económico es uno de ellos, y las consecuencias gravísimas, especialmente, insisto, aquellos que más necesitan del saber y la cultura para progresar socialmente y a los que se está engañando, intentando convencerlos de que hay cosas más urgentes para ellos. Otros lo llaman útiles. La propia ley habla de saberes básicos, como si fuera la marca blanca de algún supermercado. Sin embargo, para ellos es todavía más importante que para los otros el conocimiento. Es el que el conocimiento no tiene un valor esencial en sí mismo, o que no es la fórmula más eficaz, que lo es para la emancipación social. Desde luego, el conocimiento es garante de autonomía, de independencia y de desarrollo de las habilidades sociales más importantes. No hay otra forma mejor de aprender a comprender el mundo, de aprender a entenderse a uno mismo y a entender también a los demás. Todo ello pienso que debemos compartir el pedagogismo. Combatir el pedagogismo es defender la auténtica pedagogía y tenemos que hacerlo en defensa de la pedagogía, precisamente. La pedagogía que está al servicio del saber, la que no se considera un fin en sí misma, sino un medio que contribuya a la eficacia en la transmisión del conocimiento, aportando soluciones, mejoras, propuestas razonadas, racionales y razonables. Razonadas, racionales y razonables. A mi parecer, esto es defender el oficio de enseñar y esto es defender la función social de la enseñanza. Bueno, con esto doy finalizada ya esta breve charla. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias también a la Universidad Pública y a Pablo por la invitación y por permitirme trasladarles mis opiniones sobre este asunto. Yo creo que la pedagogía, si vuelve para atrás y ejerce la misma autocrítica que yo creo que cada profesor ejerce siempre cuando termina una clase, sí puede aportar, porque un poco pensando en las tres acepciones que hemos visto de la pedagogía, si hablamos de pedagogía como la reflexión sobre la práctica docente, claro que puede aportar. Quizás al pedagogo le falta esa experiencia docente, por poner un ejemplo, enseñar a alumnos adolescentes es algo específico. Alguien que no ha enseñado nunca a adolescentes difícilmente puede empatizar con el profesor que enseña a adolescentes, ponerse en su lugar. Y de todas maneras, yo en esto no soy nada radical. Yo creo que incluso
incluso me molesta a veces cuando siempre se dice que si no has ejercido la enseñanza no puedes opinar. No, puedes opinar y puedes aportar cosas interesantes. A veces nosotros estamos demasiado cerca y el tener cierta distancia puede aportar ideas interesantes. En ese sentido, no creo que debamos cerrarnos a que vengan de fuera opiniones que nos puedan enriquecer. La cuestión es que no se puede suplantar. Y luego, por otro lado, creo que una de las claves es que la pedagogía se considere una herramienta y no un fin, un medio y no un fin. Porque muchas veces a nosotros se nos pide que nos centremos en el cómo y no en el qué. Sin embargo, la pedagogía precisamente lo que tiene que hacer es tener claro que ha de servir al conocimiento. Igual que nosotros, o sea, no somos nadie, ninguno somos tan importantes en realidad. Lo importante es la cultura, el saber, el conocimiento. Nosotros tenemos que hacer lo posible por transmitirlo de la forma más eficaz. Si la pedagogía quiere estar de nuestro lado, bienvenida sea. Pero si la pedagogía lo que va a hacer es poner pelos en las ruedas, pues claro, entonces estamos hablando de una pedagogía ya hipertrófica, como hemos dicho, una pedagogía que ha derivado ya en pedagogismo, y esto ya eficaz no es. Sí, el problema de fondo es que ya no parece tan clara la función de la escuela. Si la función de la escuela es procurar bienestar a los alumnos, claro, tenemos que pensar en unas estrategias distintas que si pensamos que lo importante es que la escuela los forme, los culturice, los sensibilice, que minusvaloramos lo que es transmitir conocimiento. Pensamos que transmitir conocimiento es dar 2 pastillas, que las tomen con un vaso de agua y ya está. Y claro, aprender y enseñar es algo complejo y muy rico. Si lo esquematizamos, si lo caricaturizamos, entonces efectivamente, claro, conforme vamos quitando la importancia al conocimiento, empezamos a dejar hueco para todo lo demás. Y al final lo tenemos que rellenar, lo rellenamos pues a veces con cosas que no vienen al caso. Pero estamos relegando el conocimiento, etiquetándolo como algo aburrido, como algo... No, es que no tiene nada de aburrido. Y de hecho muchas veces creo que nosotros mismos, que estamos tan convencidos de lo que sostenemos, nos hemos dejado arrebatar términos que no pertenecen a nadie. La palabra emoción, por ejemplo. Muchas veces se habla de la emoción como algo hueco. No es lo mismo el emotivismo que lo que nosotros consideramos que es el conocimiento, algo emocionante, algo apasionante. Entonces, son ideas que no podemos dejarnos robar. Aprender es emocionante. Y esto no puede consistir en que todo lo que hagamos en clase sea emocionante. De hecho, si todo es emocionante, al final no queda nada. O sea, hay estudios además que indican que algo que acaba proporcionando una emoción exagerada, al final no queda. Es decir, que no se trata de hacer cosas excéntricas además para que los contenidos queden. Se trata básicamente de afrontar la enseñanza con la seriedad que merece. Con los alumnos. El trato con los alumnos ha de ser cercano, pero no excesivamente cercano. Tienes que mantener siempre una cierta distancia que evidencie que estamos en diferentes planos, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal, al contrario. Yo disfruto mucho en clase y me llevo bien con mis alumnos, y me da rabia cuando con algún alumno no me llevo tan bien, pero también es natural. Tampoco entre los adultos todos nos llevamos de maravilla, con unos sintonizas mejor que con otros, esto es algo natural, claro. O sea, desde el momento en el que el profesor es el que tiene los conocimientos y los quiere transmitir, y el alumno es el que todavía no tiene esos conocimientos, inevitablemente ya hay una jerarquía. Pero no es una jerarquía para someter a nadie, es una jerarquía para darse al otro precisamente, para darle un servicio y para ayudarle en ese camino que es el aprendizaje. La autoridad intelectual, que además es un tipo de autoridad que los alumnos enseguida reconocen. Reconocen cuando comprueban que sabes. Los alumnos son los primeros que detectan al impostor. Cuando un profesor sabe muy poco, el alumno se da cuenta enseguida. Pero cuando a ti te preguntan y cuando resuelves las dudas y cuando trabajas con ellos en clase, ellos se dan cuenta de si tú sabes de lo que hablas o no, eres una persona que pasaba por allí y que dice, bueno, pues voy a cobrar un dinero haciendo esto y me voy para mi casa. Lo notan enseguida. Y la evidencia científica claramente demuestra que la utilización de pantallas es contraproducente. Entonces no se trata de demonizar o no demonizar, se trata de no construir siempre la casa por el tejado y menos con fines económicos clarísimos. Es decir, antes de asignar un Chromebook a cada alumno, hay que tener claro que el hecho de asignar un Chromebook a cada alumno va a hacer que ese alumno aprenda más y aprenda mejor. Esto no solo no se ha hecho así, sino que, si no me equivoco, comenzó haciéndose en Cataluña, cuando había unos estudios clarísimos, puedo buscar las referencias, indicaban
los alumnos con portátil o utilizando el ordenador, no solo no aprendían más, sino que aprendían menos. Entonces, claro, estamos hablando de una evidencia que tiene que es muy clara. Entonces, no se trata de si me gustan más o me gustan menos, se trata de tener claro que cualquier herramienta ha de servir para mejorar la eficacia de la enseñanza. Si no mejora, y encima cuesta un dinero que no se puede invertir en otras cuestiones que deberían ser prioritarias, es evidente que está mal hecho. Sí, yo desde luego no puedo prescindir, en mis clases de música no puedo prescindir de la tecnología. También es verdad que no puede ser indispensable para mí, porque hay un ejemplo que suelo poner. Si un profesor va a clase armado hasta los dientes tecnológicamente y de repente todos los dispositivos le fallan y no es capaz de dar una clase, hay un problema serio. La tecnología nunca puede ser imprescindible. Hay que ser una ayuda, que enriquezca la práctica y que al final redunde en mejor aprendizaje. Nada más, pues una herramienta, o cualquier herramienta. Las herramientas se usan cuando se necesitan, de igual forma que uno no pone a lavar la ropa cuando no tiene que lavarla o no pone la televisión por dejarla encendida, pues se utiliza en el momento que se tiene que utilizar y con un fin concreto. ¿Quién va a estar en contra de la tecnología? Sería absurdo, sería un cenutrio, ¿no? Estamos a favor de la tecnología, pero de su uso en el contexto adecuado y para unos fines concretos y claros. Lo que hay que hacer es intentar abstraerse un poco de todo este clima tan supuestamente innovador, que no tiene nada de innovador, y dedicarse a enseñar lo mejor que se puede. Básicamente mi consejo, un consejo que me doy a mí mismo, es no ponerme excusas. Me da igual la ley educativa que haya, yo me debo a mis alumnos y yo quiero que mis alumnos aprendan todo lo posible. Y a ser posible que acaben amando la música y que sea para ellos algo tan importante como es para mí. No lo conseguiré con todos, pero yo lo voy a intentar. Tendería siempre a seleccionar profesores con una sólida cultura general y con amplio conocimiento de la materia que tienen que impartir. Realmente lo único que se puede evaluar de la forma menos subjetiva posible es que alguien sabe de su materia. Yo iría por ahí. Y en cuanto a la formación, bueno, pues supongo que depende mucho también de la etapa de la que estamos hablando. Yo vuelvo un poco a lo mismo. Yo creo que lo que hay que pedir en primer lugar al profesor es que domine la materia. Cuando alguien domina la materia, o sea, es muy difícil ser didáctico si no dominas la materia que tienes que enseñar. Esto lo vemos en cualquier ejemplo, un periodista. Un periodista al que le ponen un micrófono de repente está de corresponsal y no sabe lo que tiene que hablar, va a balbucear, no se le va a entender ninguna. Se nota enseguida cuando alguien habla de lo que sabe o habla un poco de ahí. Al final, lo que más me preocupa es que dependiendo un poco también del contexto en el que esté el centro, muchas veces lo que la escuela no ofrezca, fuera de la escuela, muchas familias no lo van a poder compensar. Y eso sí que puede llegar a ser, bueno, de hecho es dramático. Entonces, me apena mucho que determinados planteamientos, en teoría progresistas, pasen a otros planteamientos como reaccionarios cuando no lo son, y en el fondo estén agrandando cada vez más la brecha cultural, la brecha cognitiva, que al final es la más preocupante, mucho más que la digital, que prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet, pero al auténtico conocimiento no tiene acceso todo el mundo, y si la escuela no se erige en un búnker, en un dispensador de conocimiento y en un refugio cultural, realmente esta brecha va a ser cada vez mayor. Fuera garante de la igualdad social, pero de la igualdad entendida como un punto de partida, más que como se entiende muchas veces que es como un punto de llegada, ¿no? Es aquello de la cama de Procusto, ¿no? Evitar que nadie destaque y así de esa manera pues encaja. Hay una idea de Gramsci que a mí me gusta mucho, que es la elevación cultural del pueblo. Y me gusta la palabra elevación porque efectivamente, de alguna manera, hay que intentar una cierta disposición para alcanzar el conocimiento. No se trata de bajarlo al suelo.
sino de conseguir que el pueblo vaya llegando a, bueno, pues a ascender hacia lo que es el conocimiento y al progreso social al final. Es la idea fraudulenta del fracaso escolar, que es un fracaso estadístico. El fracaso escolar también sería que no hubiera ningún suspenso, pero nadie supiera nada, que es un poco lo que parece buscar la LOE, ¿no? Eliminamos la posibilidad de tener éxito y así no hay fracaso escolar. Claro, pues ponemos un sobresaliente a todo regalado y no hay fracaso escolar, pero el fracaso es estrepitoso, que nadie sabe nada. Entonces, de lo que se trata es de que todos sepan, que los que más puedan sepan aún más, que nadie se quede sin saber y sobre todo que nadie se quede sin saber sin haber querido saber.